98.9 y en i99 TV. Nos puede sintonizar en nuestra app, se baja, querido o querida amiga, en Android, va a Google Play, ahí busca Radio I99 FM y ahí puede sintonizarnos en la app o en el www.i99.com.es o nos ve en cualquiera de las redes, en cualquiera de los, en las aplicaciones, ¿no? Facebook, YouTube, Instagram, en el @Radio I99. Don Jaime arranca con Fernando Santos Albite para hablar de este tema del petróleo. Siempre tenemos el gusto de tenerlo todos los meses a nuestro querido amigo aquí. Clarísimo, Eduardo, muchas gracias. Fernando, bienvenido, buenos días. ¿Cómo nos escucha? ¿Nos escucha bien? Sí, le escucho bien. Buenos días, Eduardo, y todos los amigos, y a Guayaquil, buenos días. ¿Cómo le va, Fernando? Bueno, a ver, cuéntenos un poquito desde el punto de vista. Usted es un hombre que conoce muchísimo el tema de petróleo y en estos momentos sigue estando la banda de aumento de petróleo mes a mes. Pero hay una consecuencia social, y en esa consecuencia social es que muchos grupos están poniendo el grito en el cielo. Es decir, ya no quieren saber nada de las bandas, sino que se congelen los precios. ¿Es esto posible? Obviamente es posible. El problema primero es el objetivo, ¿verdad? Eliminar los subsidios que hemos tenido durante casi 50 años. Hemos vendido los productos petroleros, gasolina y diésel a menor precio que el que deberíamos. El gobierno anterior decidió sincerar estos precios e irnos a precios internacionales, y la manera más suave era el implantar una banda para evitar una subida brusca. Algo se ha logrado todavía en gasolina extra y Ecopaís, estamos ya muy cerca, yo diría estamos 20, 30 centavos nada más por debajo del precio internacional. El problema es el diésel, que estamos a unos 60 y estamos unos 70, 80 centavos el galón menos que el precio internacional. Pero yo coincido totalmente con usted, los transportistas, los usuarios, los buceros ya están hartos y molestos de este sistema de bandas. El gobierno tiene un compromiso con el Fondo Monetario Internacional a llegar a precios internacionales, es un compromiso internacional. Yo no sé cómo pueda librarse de él, ¿verdad? Pero hay la presión nacional de que la gente ya no quiere oír de las bandas. Lo que pasa es que para aliviar la situación de los consumidores, se trató de implantar el sistema de subsidio focalizado, pero hasta hoy no funciona. Desde el gobierno anterior estamos que ya un año, que mañana, que esto, que pasado. Ojalá se lograra el subsidio focalizado y que sigan las bandas hasta que se llegue al precio internacional, porque cortar ahorita nos traería problemas con el Fondo Monetario. ACD, pero yo sé que eso es para sanidad de la economía ecuatoriana. Sin embargo, el costo social es muy alto y pues obviamente van a haber reacciones, y eso lo sabemos, lo entendemos y lo conocemos. Es más, los agricultores, los profesores, los transportistas, si bien es cierto le dan la focalización, ojalá se dé, porque todavía no se ha dado. El problema es que el gobierno ha prometido muchas cosas y aparentemente no las ha cumplido. Sé que hay una movilización muy grande para este 11 de agosto y pues obviamente eso es lo que hay que tratar de evitar, porque realmente el gobierno no tiene la culpa. El problema está en que sincerar los precios va a ser complicado y creo que hay que poner una pausa. No sé si usted está de acuerdo conmigo, Fernando. Políticamente sí, yo coincido con usted. En realidad, para el ministro cada 11 de mes es un sufrimiento, porque no sabe cómo va a reaccionar la ciudadanía con el incremento a partir del día 12, ¿verdad? Tenemos lamentablemente el espectro, el fantasma de lo que sucedió el 19 de octubre del 2019, que explotó Quito por el problema de los combustibles. Quizás darse una tregua, ¿verdad?, hasta que el mecanismo de subsidio focalizado pueda ponerse en vigencia, sería una medida para lograr la paz social. Veamos, como usted dice, para el 11 de agosto está programada esta marcha de los trabajadores, que entre su principal punto de reivindicación piden el congelamiento de los precios de los combustibles. Si es algo masivo, si se nota
que la ciudadanía ya está molesta. Yo creo que gobernar es rectificar, gobernar son compromisos, ¿verdad? Sí podría quizás hasta, repito, establecerse claramente los mecanismos de compensación, el suspender por un tiempo y darle un alivio a la ciudadanía. La última pregunta de mi lado, Fernando, es el precio internacional al que se refieren siempre por las bandas, ¿en dónde se mide? ¿Cuál es el parámetro en donde se toma ese precio como referente para, pues obviamente, subir o hacer la subida paulatina de los combustibles? Normalmente es el precio de los combustibles en Nueva York, junto con el WTI. Todos los días en la bolsa de valores, y en realidad cada minuto se está cambiando los precios del combustible, pero son los precios en los Estados Unidos en cuanto se compra un galón. Como han subido los precios por la subida del precio del petróleo, hoy la gasolina está en unos $2.30 el galón, el diésel en unos $2.40. Hay que ponerle unos centavos para la importación al Ecuador, porque la mayoría del combustible es importado, yo diría un 75-80%. O sea, si hablamos de $2.50, sería el precio internacional, repito, en los Estados Unidos. A eso es lo que quisiéramos llegar. Lo que pasa, tal vez, Fernando, perdón que me interrumpa, le paso a Ramiro. El tema está en que muchas veces uno de los costos más grandes justamente en fijar pues el precio final al público de la gasolina es los costos internos que se tienen en Petroecuador, y eso de alguna manera lo absorbe porque es un costo que tienen que recuperar. El tema está en que hay una ineficiencia muy grande por parte del Estado en ese sentido. ¿Qué hacer justamente para que, primero, bajar los costos para poder sincerar un poco más el tema del precio? Porque efectivamente los costos son, más allá de que se importe o no se importe combustible, los costos que se tienen en Petroecuador pasa pues justamente hacia valorizar o ver cuánto subsidio tiene la gasolina. Así es, usted ha dicho la verdad. Por ejemplo, la gasolina súper está sobre los $3. No debería estar así si tuviéramos una Petroecuador más eficiente, porque es la única que importa, ¿verdad? Y produce un poco, pero repito, la mayoría de los combustibles son importados. Sí hay una ineficiencia en Petroecuador, hay demasiado personal, tenemos 11,000 trabajadores, ¿verdad? Cuando hacíamos lo mismo hace unos años con la mitad. Sí, una de las medidas no solo es sacarle la plata del bolsillo del consumidor, sino también que el gobierno haga un esfuerzo en reducir los costos de Petroecuador. Para eso se hizo la fusión. Antes había 2 compañías petroleras, el único país del mundo que tenía 2 compañías que hacían lo mismo, ya se las fusionó. Pero había que concomitantemente traer de la mano una reducción del personal que no se ha logrado. Ha habido una intervención del Ministerio de Trabajo que ha parado un poquito, pero coincido totalmente con usted, hay que reducir los costos de Petroecuador, que se reflejan especialmente en la gasolina súper. La gasolina súper no debería estar más de $2.60, $2.70, pero está en $3 porque toda la cadena la maneja Petroecuador y sí se puede hacer ahorro ahí. A mí me gustaría de usted que me dé una descripción de cómo está la actividad petrolera dentro del Ecuador, cómo están nuestras refinerías, cómo están nuestros centros de explotación, qué porcentaje de explotación de barriles podemos incrementar, porque tenemos una deficiencia en cuanto a este tipo de actividades. Es complejo, el Ecuador se ha quedado rezagado en esto. ¿Cuántas posibilidades de mejorar nuestra capacidad de exportación en barriles de petróleo existe? ¿Qué hay que hacer? Sí, yo coincido con el adjetivo que usted ha utilizado. El Ecuador se ha quedado rezagado. Pongamos un ejemplo, Colombia tiene menos reservas que el Ecuador,
pero produce casi el doble, está en 900,000 barriles por día, nosotros estamos en unos 480,000 barriles por día, y la refinación también acaban de hacer una inversión de creo que 6,000 millones de dólares en mejorar una refinería que tienen en Barranca Bermeja. El Ecuador está estancado en su industria petrolera. La producción puede incrementarse. Las refinerías son un verdadero desastre, La de Esmeraldas, pese a que se botó 2.300 millones de dólares en mantenimiento, está peor que antes. La refinería de Santa Elena son equipos antes de la Segunda Guerra Mundial y siguen funcionando. La de Chuchufindi, que es algo más moderna, está mal mantenida y tuvo un accidente terrible, casi vuela la semana pasada. Dios es grande, solo hubo un incendio que logró controlarse a tiempo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón? El estatismo. Vimos que en tiempo del presidente Correa se mandó sacando a las compañías y el Estado quiso hacer todo, una nueva refinería, terminales, bla, bla, bla. El estatismo tiene dos problemas. Primero, necesita recursos y este país no puede destinar dinero al sector petrolero si tiene otras necesidades más urgentes y más prioritarias. Y en segundo lugar, el estatismo como monopolio conduce a dos conclusiones. Primero, la ineficiencia, porque como no hay competencia, uno puede ser ineficiente. Le pagan igual, funcione o no funcione bien. Y lamentablemente a otro segundo efecto terrible, la corrupción. Como hubo tanto dinero en el gobierno de Correa con precios del petróleo más de $120 el barril, el dinero sobraba, entonces dijeron hagamos los proyectos más locos y se robaron la plata. Entonces, como producto de este estatismo está estancado el sector petrolero. El presidente Lasso ha sido muy claro que quiere traer a la inversión extranjera. Obviamente no es cuestión de la noche a la mañana ni decirlo, sino crear el ambiente propicio para hacer atractivo al Ecuador a la inversión. Para eso el Ministerio de Energía está con un gran equipo trabajando para cambiar leyes, reglamentos, disposiciones, instructivos. Va a tomar un tiempo, pero coincido con usted, está estancado. Este país puede producir 650,000 barriles por día, puede producir combustibles de alta calidad en las refinerías, especialmente en las de Esmeraldas, pero estamos en menos de 500,000 barriles por día y salen unos productos que en otro país le metieran a la cárcel al gerente de la refinería por tóxicos. Así es que es un estancamiento, pero afortunadamente la dirección política es la correcta. Que venga la empresa privada, bien controlada por el Estado. Solo ella puede poner en movimiento y hacer que progrese el sector hidrocarburífero. Mi querido Fernando, qué gusto de saludarlo una vez más. Es Eduardo Mendoza Paladines. Durante muchos años hemos conversado. Es increíble, como siempre, ver con usted cuando hacemos diagnósticos, ¿no? El presidente Lasso ha dicho que después de la vacunación, algo que muchos creen que termina en agosto, yo pienso que en septiembre estará bastante avanzado, pero no termina, porque todavía vendrá quizás la gente de menos de 12 años o de 16 años, pero bueno, digamos que hasta septiembre, octubre, viene el tema de la recuperación petrolera o viene el tema de hacer producir los pozos, que es un poco lo que estamos hablando con usted. Y también dijo, porque no comentó nada que no fuera verdad, que esto podría demorar 4 años para subir la producción, para aumentar la producción petrolera. Con usted hablamos alguna vez, y no ahora, todavía estaban ustedes asesor del ministro Ortiz, querido amigo también, y habíamos hablado que habían pozos que se podrían nuevamente mejorar. Usted habla también de las refinerías, pero también rejuvenecer algunos pozos. ¿Cuán factible, en pocas palabras, cuán factible es esto, este deseo, esta actitud del presidente Lasso que dice voy ahora por esto?
Es muy factible, Eduardo, como usted bien lo ha dicho y lo hemos conversado varias veces, el Estado se ha quedado estancado en la actividad petrolera. Hay pozos que se pueden rehabilitar, hay campos que se puede mejorar la producción. Pongamos un caso, el campo Sacha, que es el principal en cuanto a reservas del país. El campo Sacha debe estar produciendo 65 mil barriles por día en manos del Estado, en manos de una compañía privada que tenga mucho dinero y mucha tecnología. Puede subir a 100 mil barriles por día, ¿verdad? Tenemos 35, 40 mil barriles por día más en poco tiempo. Pero la burocracia le boicotea al mismo presidente Lasso. Mire, ¿no? Apenas se posicionó el nuevo gerente de Petroecuador. ¿Qué hizo? Desde el gobierno anterior ya se viene preparando una licitación para invitar compañías privadas a manejar el campo Sacha. ¿Qué hace la burocracia de Petroecuador? Invita a una licitación para que vengan contratistas de Petroecuador, una compañía perforadora, y haga más huecos. Es decir, el monopolio estatal quiere seguir siendo monopolio. Hay que hacerlo a un lado con gran firmeza. Así es que es posible. El campo Ispingo, que es parte del ITT, se puede producir 35 mil barriles por día más. Desde hace más de 2 años no hacen la carretera, no llegan al campo, tienen problemas con el Ministerio de Ambiente, que ha sido un ministerio caótico. Creo que tuvieron 8 o 10 ministros encargados y titulares en el gobierno anterior. Eso se puede poner orden. Entonces usted tiene, por ejemplo, hay unos 60, 70 mil barriles muy fácilmente, unos 20 mil barriles más de los pozos cerrados. Pero se necesita darle al dinosaurio estatal una dirección clara. Ustedes sigan haciendo lo que han venido haciendo, pero las nuevas actividades que las haga el sector privado. Pero repito, le boicotean al mismo presidente. En vez de llamar a una licitación para que vengan las compañías extranjeras a Sacha, ellos mismos quieren seguir perforando lo que han seguido haciendo. Entonces, el presidente, me alegro, primero es el problema de la vacunación, segundo, la gran atención que tiene que darle al sector petrolero. Pero la instrucción tiene que ser muy clara a Petroecuador. Es un monopolio que viene desde los años 70, entonces es muy fuerte. El directorio no tiene mayor poder, pero sí el presidente de la República. Lamentablemente Correa era estatista, le dio más poderes. El presidente Moreno sintió que era un presidente interino y no quiso hacer cambios radicales. Hoy es la oportunidad. Una instrucción muy clara, el que no la cumpla que se vaya a su casa, ¿verdad? Pero la inercia de este monopolio estatal es tan fuerte que se necesita una decisión firme del presidente de la República. Se puede producir 50, 70, 80 mil barriles en pocos meses. Obviamente llegar al millón, que es una meta del presidente Lasso, se tomará algunos años, pero sí se puede incrementar rápidamente la producción, pero no con Petroecuador. No hay plata. Simplemente el Estado acumula deudas y nadie quiere trabajar a crédito para el Estado. Y no hay tecnología, son tecnologías heredadas de la Texaco en los años 70 o 80. Así es que ojalá en esta segunda etapa de la acción del presidente Lasso, concentrándose en el sector petrolero, pueda abrirse el campo a la empresa privada en contratos bien negociados, que ganen ellos, que gane el Estado, pero la solución pasa solo por la empresa privada y el retiro paulatino de un monopolio de 50 años que ya ha agotado totalmente su razón de ser. Monopolio, además, mi querido Fernando, que todos sabemos, lo manejan internamente los contratistas, porque esa es la verdad, lo que está contando la historia. Usted van a licitar el pozo internacional y ponen y sale Petro a hacer un trabajo o a llamar para que perforen. O sea, realmente es que te están haciendo una implosión interna. Esto es muy complicado porque además enseguida salen, porque financian, ¿no? Financian a los mismos que vengan y digan,
una cosa, otra, que están atentando contra la soberanía, y no es nada de eso. Es sencillamente querer seguir reinando en el caos y que esta empresa siga siendo ricos o dándole trabajo, digámoslo así, a muy pocos, en detrimento de los ecuatorianos. Es increíble, pero eso es el Ecuador. Penosamente lo que usted dice es una realidad, pero a la hora de la hora se dan oídos sordos y hay financiamiento y todo, un poco de gente que trabaja en eso. La verdad que es infame totalmente con la patria. Número uno, lo dejo allí y creo que lo que usted señala lo sabemos, pero una vez más lo vuelvo a señalar. Y lo segundo, para ir concluyendo, Fernando, ¿cómo ve usted que va a terminar este precio del petróleo? Porque hubo un ingreso, lo conversamos hace 2 meses, interesante, subió, y esto generó mayor, lo hemos conversado también con los economistas que entrevistamos todos los días. Es como que comienza a entrar, usted ganaba 35 y le entra a 60, pues obviamente le va a entrar más dinero para poder cumplir compromisos, etcétera. Pero el asunto es que el Ecuador está muy líquido ahorita. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ve usted? Hablo de la economía privada, la gente está, sobre todo en esta ciudad y en la costa donde se vive tanto del comercio, vemos una iliquidez marcada, y si tomamos en cuenta que el precio del petróleo está alto, no debería estar tanto así. Pero, digámoslo, dejémoslo a un lado. Mi pregunta va en este sentido. ¿Cómo ve usted que se va a desarrollar lo que queda del año? Ya estamos jugados, Fernando, ya estamos a agosto, realmente es increíble, 8º mes del año, ya corriendo hasta septiembre. Fiscalmente el año se termina en el mes de agosto, septiembre. Entonces, ¿cómo ve usted que se van a desarrollar estos precios? ¿Seguiremos teniendo mejores precios del año pasado, es decir, más de 35, se estabilizarán en 50? ¿Cómo lo ve usted? Sí, Eduardo, yo creo que, bueno, la mejoría del precio ha sido radical, ¿verdad? Como un cohete se ha ido el precio a principios de año, creo que estaba el WTI $35, llegó hasta los 77, 78 dólares, pero esto ya ha causado problemas en la economía mundial. Y todo se debe obviamente a que la OPEP ha reducido la producción, comenzó sacando 10 millones de barriles al día del mercado, ha ido poco a poco restableciendo, mejorando la producción, pero aún así tiene 6 millones de barriles que no produce y que a lo largo de los próximos 15 meses los va a ir aflojando para estabilizar el mercado. Para evitar el colapso también de la economía mundial, una economía frágil como que sale de una crisis tan terrible, puede soportar precios de 60, 70, pero no de 80 ni de 90 dólares el barril. Así es que yo creo que se va a estabilizar alrededor del WTI, de donde está estos días, 70 dólares hasta el fin de año. Es muy buen precio si tomamos en cuenta que el barril se lo puso en el presupuesto a 37 dólares cada uno, pero también no es tan bonanza como el Ecuador quisiera y creyera, porque verá que somos importadores de gasolina y diésel, y cuando sube el precio de la materia prima, el petróleo, también sube el precio de los derivados. Así es que por cada dólar que mejora nuestro precio de exportación del barril, unos 60 centavos se nos van en costear la importación de combustibles a mayores valores. Así es que es la suerte del pobre, dicen, por un lado le da Dios y por otro le quita. Pero yo creo que vamos a seguir un precio de 65, 70 dólares el WTI, el crudo ecuatoriano en 60, 62, 63, que es un magnífico precio. ¿Por qué está tan bien el precio del crudo ecuatoriano? Porque como es crudo pesado y Venezuela, que era nuestro competidor en el mercado americano, no puede entrar, hay sanciones, así es que se pelean las refinerías por nuestro crudo y el castigo con el WTI es pequeño. Así es que 60, 62 dólares nuestro crudo es casi bastante más de lo presupuestado, pero tampoco creo que suba a los 100 dólares o 90 dólares como muchos soñaríamos. Alrededor de los 60, 62 dólares se quedará nuestro crudo por el resto del año.
que es un buen precio, como bien dice usted, un precio razonable cuando tenemos en el presupuesto a 37, la verdad que sí. Mi querido Fernando, agradecerle su gentileza con I99 y el programa Diálogo y para con nosotros. Le mando un abrazo a la distancia y ya volveremos a conversar con el favor de Dios. Gusto de saludarlo. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, un saludo a usted y a la ciudad de Guayaquil, Eduardo.